Damos comienzo esta mesa redonda con todos y cada uno de los ponentes asistentes a este primer congreso, exculpando a Miguel Blanco, que por motivos personales no puede participar. Estará luego, más tarde, en el acto de clausura de este congreso. Pero aún así, fijaos qué mesa. Ya lo estaban comentando ellos, haciendo sus chascarrillos. Un gran elenco, un gran cartel que hemos podido disfrutar a lo largo de todo este fin de semana. Conferencias muy interesantes, todas y cada una de ellas. Incluso hemos podido experimentar diferentes metodologías, como podría ser, por ejemplo, Paco en la parte de aquí de la bodega, en lo que es el museo. Enrique con ese sistema que traemos, Emisin, novedoso. Por lo visto no se había hecho antes en algún congreso, ¿o sí? Me equivoco. En congreso no, ¿no? La prueba que hicimos, sí. La prueba que hicimos aquí al final de mi charla sí que se ha hecho en congresos bastantes veces. El meterlo en una salita y que la gente lo pruebe sí que ha sido novedoso. Ya, pon un punto más para nosotros. Eso es. Pues bien, mis compañeras ya se encuentran con los micrófonos para todos aquellos que queráis formular preguntas al respecto de las conferencias que se han llevado a cabo. Si tenéis algún tipo de pregunta en el tema de, por ejemplo, de la investigación, tengo constancia de que hay varios grupos presentes en la sala. Ahora tenéis la oportunidad de constatar por ejemplo, la metodología de investigación, de cómo lo desarrolláis, qué opinión tienen nuestros ponentes en la forma de realizar, por ejemplo, las investigaciones. Cualquier pregunta es válida y cuando queráis podéis formular las preguntas que deseéis. Mola porque han aplaudido antes de las respuestas. Luego ya no aplauden, nos echan. ¿Quién arranca con una primera pregunta? Tenemos muchos listos en la sala. Mira, allí tenemos un señor. ¿Nombre, por favor? David. Me llamo David. Bueno, agradecer a todos los ponentes, han sido maravillosos, muy generosos en sus exposiciones y ponencias. Los seguimos aquí la mayoría a todos, en sus programas, en sus libros. A mí me gustaría hacer una pregunta un poco, no sé si todos puedan responder, pero es que un poco más personal. Y es que, claro, todos los que estamos aquí, quizás de alguna manera pues sentimos, bueno, esto del misterio, una inquietud, ¿no? Pero, por ejemplo, Fran, Jesús, Pedro, cualquiera, ¿en qué momento de sus vidas, ¿no? Porque me imagino que tendrían sus vidas profesionales o dieron ese salto o dieron, o sea... Nos volvimos locos, ¿no? ¿No? Al mundo profesional, ¿te refieres? Sí. El salto de ser un curioso... De pasar de ser un curioso... Exacto, una más... Un poco es eso. Bueno, yo creo que podría decirlo perfectamente Martin Witt, que ha publicado un libro que se llama 22 almas y donde recoge buena parte de las interioridades de 22 investigadores, muchos de los cuales estamos aquí. Pues eso, ese aspecto más personal. No sé si Marta le apetece contarlo. Luego te cuento yo el mío, no estoy en el libro de Marta. Bueno, tú tranquilo que... ¿Qué aparecerá? La segunda parte. Bueno, yo podría contestarte un poco porque esta inquietud o esta pregunta que acabas de hacer creo que la comparten muchísimas de las personas que le gustan los temas de misterio, relacionados con el misterio, la historia o en general los enigmas. Por eso me decidí a que todas esas personas que siguen, a todas las personas pues como Josep, como Jesús, como bueno, todos los que están en esta mesa y Miguel y todos los que nos dedicamos un poco a esto, quería pues eso, contestar a vuestras preguntas y enseñar ese lado íntimo que no pueden, no es que no quieran, sino porque en un libro pues no te enseñan cómo podían ser sus infancias, cómo tuvieron ese germen del misterio para poder dedicarse luego a lo que hoy día son, y he desgranado un poco esa parte íntima
de 22 de las personas. No están todos los que son y son todos los que están, pero todo se andará. La cuestión es esa, pues he ido desgranando un poco su alma, de ahí 22 almas, y ahí podéis encontrar pues cosas, anécdotas que os harán sonreír, otras os emocionarán por completo y descubriréis que el germen del misterio ya lo tenían ahí. Y de verdad que contan cosas que normalmente no pueden contar ni en sus libros, ni en sus charlas, ni en los programas que hacen, con lo cual para mí ha sido un trabajo muy satisfactorio y voy a volver a aprovechar para dar las gracias a ellos y los presentes que están aquí, por supuesto, porque me han enseñado mucho. No es que yo les haya sacado el lado íntimo, sino que me han enseñado muchas cosas y estoy segura que ese libro contestará a muchas de las preguntas que tienes tú, pero que tienen mucha gente. Y ya veréis que de verdad que si os parecen fantásticos, cuando leáis sus entrevistas ya de verdad que os parecerán el doble de fantásticos. Pero para que no se vaya de vacío, y antes de que Fran me tome la palabra, que le veo con ganas, yo quisiera insistir en algo que dije ayer, que es que existe un destino y que existe una cierta predestinación. Y yo decía que cuando uno tiene una edad y mira atrás y empieza a ver las piezas que han compuesto el libro de su vida, se da cuenta de que están jalonadas de pequeñas sincronicidades que apuntan el camino, ¿no? Y le voy a contar mi caso personal, que está en el libro de Marta, por si le apetece después echarle un vistazo más ampliamente. Mis padres no creían en nada de todo esto. Vamos, no creían, como la mayoría de los españoles, que tenían una idea del misterio, pues de gente más bien oculta, más bien cerrada, que comunicaba con los muertos, en fin, lo que tristemente ha sido una imagen prácticamente pseudocientífica. Y es curioso porque cuando mi padre era camionero y mi madre trabajaba en una fábrica de hilo en Cataluña, cuando los dos trabajaban me dejaban al cargo de una vecina del tercero, que era espiritista. El primer libro que puso en mis manos y del que yo tengo recuerdo se llamaba No es terrestre, de Peter Colosimo, y yo me he terminado dedicando a los ovnis. Y el segundo libro era un libro espiritualista de Juan Salvador Gaviota. Fueron mis primeras lecturas. A mi padre esto no se lo decía, pero un buen día me encontró un libro, mi primer libro que yo compré de parapsicología, que se llamaba Los poderes ocultos de la mente. Y es como si me hubiera encontrado el Penthouse, que luego he dirigido, por cierto, porque me dijo, pero ¿tú qué estás leyendo? Te van a comer el coco. Me lo quemó, literalmente. Oye, yo no sabes cómo puedo agradecer que mi padre me prohibiera aquello, porque de no habérmelo prohibido, seguramente jamás hubiera agachado la cabeza para saber qué había más allá de todo esto. En una ciudad, no te lo pierdas, que estaba marcada por un estigma trágico. Y es que a mí me molaban los ovnis. Y resultó que dos personas, año 1972, junio de 1972, se tiraban a la vía del tren con un mensaje en el pecho que decía: los extraterrestres nos llaman. Lo que no quería ese padre es que su hijo terminara, como había vendido la prensa de Franco en aquel momento, que las lecturas de este tipo hacían que la gente se volviera un poco loca. Cuando tú examinas la de puntitos que en tu vida han ido marcando, estos han marcado mi infancia y desde luego han marcado toda mi vida. Cuando me preguntan a menudo, ¿pero entonces no has visto nada que fuera lo que te empujó a llevar a todo esto? Pues no, son pequeñas cosas, pequeños ingredientes que en definitiva han hecho que naciera el interés. David, yo te lo resumo en titulares. Desde pequeñito tenía una pasión. Yo vi a un hombre con una ceja arqueada, voz grave, en televisión, cuando había dos canales, en blanco y negro. El hombre de la cara al revés. Se llamaba Fernando Jiménez del Oso, se llama Fernando Jiménez del Oso. En aquella tele en blanco y negro, él y otro hombre, Juan José Benítez, me enseñaban a través de la pequeña pantalla casas donde ocurrían cosas extrañas, cosas que ocurrían en los cielos, viajaban a lugares donde había civilizaciones casi de leyenda, mágicas.
Y yo decidí unir mis dos pasiones, soy un privilegiado, el arte de contar cosas, trovadores de la palabra, contadores de historias. Yo creo que somos ilusionadores. Y el mundo del misterio, os lo decía el viernes, entendiendo el misterio como una caja, un cajón, un archivo donde caben muchas cosas. La suerte me vino porque tuve una familia y tuve un abuelo que fue mi padre, que me enseñó las caras de Belmez en los años 90. Tuve unos abuelos de una aldea de Galicia, donde me contaban mientras ordeñaba en los meses de verano qué era la Santa Compaña, donde mi tía me decía que había que ir a la curandera para curar una enfermedad, porque mi madre me llevaba a la Catedral de Valencia y me quedaba extasiado con el Santo Grial, y comenzó con un libro, El libro de los condenados, de Charles Fort. Yo soy periodista, de carrera documentalista, y Charles Fort fue el primer hombre que en cajas de zapatos se dedicó, como yo hacía desde chico, a guardar cualquier noticia rara. El camino ha querido que hoy esté aquí, no sin esfuerzo. Decidí estudiar, trabajaba por las mañanas de mensajero, por las tardes en el Corte Inglés, hacíamos reportajes para radio. Yo empecé haciendo radio en Radio Enlace, en una radio pirata, en Hortaleza. Luego me junté con un buen amigo hoy fallecido, que es mi ángel, Enrique Muro. Aparecieron luego en mi vida, teniendo 16 años, otros dos amigos de forma casual en Onda Madrid, que es como Canal Sur, Iker y Lorenzo. Luego apareció un hombre fascinante, porque nosotros pertenecemos a una generación de boletines. Nosotros no teníamos internet, ninguno. No sé si está Alejandro Rubio por aquí. Nosotros escribíamos a máquina hojas y hojas, se llamaban fascines, con noticias, con nuestras investigaciones, las grabábamos y enviábamos. En nuestro caso el boletín era Última Hora, el de Josep era El Colegio Invisible, el de Alejandro y la gente de Huelva era Última Frontera, a más de 30 investigadores, Antonio Rivera, Juanjo, así éramos nosotros. Y un día Juan Fernando nos llamó estando en Onda Madrid. Chicos, voy a abrir una revista, quiero que seáis los reporteros. Y así empezó Enigmas. Y después de Enigmas, recuerdo que vino la Inter, y además lo recuerdo bien porque en España Extraña le entrevistamos, 1995, hablando de la España Extraña, en Radio Intercontinental de España. Y seguimos y seguimos. Yo me fui a Valencia, seguí haciendo televisión en Canal 7 Valencia, en Canal Nou. En mi caso luego me llamaron de Antena 3 para hacer una serie con Iker, que era Otra Realidad, que presentaba Monsantiso. Después de eso presentamos un proyecto en la SER que se llamaba Milenio 3, con el capitán Iker a la cabeza. Después de ahí fueron 6 años en Milenio 3, 2 años en Cuarto Milenio. Luego estuve con Ana Rosa Quintana, no sin esfuerzo. Mi trabajo, mi camino ha ido en los medios de comunicación con mucha pelea, con mucho sacrificio, trabajando mucho sin cobrar para demostrar, para aprender, para escuchar, para observar. Y luego hay otro cambio en mi vida, que es en el 2004, que eso os lo contaré el año que viene, si tienen a bien invitarme, ¿no? Que es cuando decido hacer el Camino de Santiago y a los 8 días de peregrinación, ese reportero que habló de ovnis en el Camino de Santiago semana a semana, de fantasmas en el Camino de Santiago, de reliquias, pues puede pasar una noche en Santa María de Unate y vivir una noche como si fuera un peregrino del siglo XII al calor de las velas. Y empezó otro camino. Me sigue interesando el mundo del reporterismo, seguimos haciendo investigaciones de ovnis, de casas encantadas, pero le he dado la vuelta a mi perspectiva, porque yo creo que en definitiva lo que hacemos nosotros es proyectar nuestras inquietudes, somos curiosos y hemos tenido el don, la casualidad, la magia de que el gran arquitecto haya elegido que seamos nosotros los que os contemos nuestras inquietudes. Decía maestros, decía que te han enseñado, mira, no, yo creo que ninguno de nosotros somos maestros de nada y aprendices de todo. Y yo creo que todos estamos agradecidos porque todos estábamos ahí. Hace 30 años estábamos ahí. De hecho, mis conferencias, y perdonadme, no quiero que sean serias. Hago mucho el tonto. También te sirve a diferenciar. Creo que en Facebook hay alguien que iba diciendo por ahí que iba descalzo en mi conferencia. Pues si después de 1 hora y media y todo lo que os he contado y las imágenes que habéis visto solamente te quedas descalzo, porque me até una zapatilla. Jesús, Fran tiene un botón de desconexión, lo digo porque si no, no habláis. Porque me até una zapatilla. Tira del cable. Bueno, pues, David, trabajo, esfuerzo, ilusión. Es un camino silencioso, es el camino del guerrero, donde hay muchas amarguras, pero donde hay muchas alegrías y muchas sonrisas. Y es muy satisfactorio, sobre todo vosotros no sabéis cuánto cariño nos llevamos cuando os vemos cara a cara. Mira, no lo sabéis, es que hace 20 años estábamos ahí, tío.
20 no, 30. Bueno, tú más. Y estos eran titulares. Muchas gracias. Aprovechando... Si voy fuera a- Twitter 140 caracteres, se hubiera muerto. Quiero aprovechar, yo no sé si a lo mejor lo pongo en un compromiso a Jesús. Él siempre en su programa, al hilo de último de lo que ha dicho Fran, siempre o algunas veces le oigo su decálogo de la felicidad. Y yo creo que como colofón al Congreso y demás, a lo mejor lo estoy poniendo en un compromiso, me está mirando la cara rara. Nos podía recordar esa frase, ¿no? Ese decálogo del buen vivir, de la felicidad. Del buen vivir. El decálogo. Te he puesto en un compromiso. Del buen vivir, ¿no? beber, del buen vivir, Jesús. Buen ¿Del buen vivir. vivir o del buen beber? No confundamos. No, a ver, yo creo que es bueno también que haya más preguntas y tal. Solo lo resumo, ¿no? Ese decálogo siempre se puede resumir en una máxima, en una frase, para no desarrollarlo demasiado. La máxima es siempre sé tú mismo y haz aquello que te sienta en conexión con la naturaleza y contigo mismo, lo que te haga feliz. Es decir, la gente es infeliz normalmente porque está haciendo cosas que no siente, que no desea. En la medida que tu misión se encamina y se encauza con lo que tú deseas, es cuando realmente empiezas a encontrar un sentido y empiezas a encontrar tu lugar. Y eso es ser consecuente con uno mismo. Ahí se resume el decálogo de la felicidad. En la medida que te desvías de ese objetivo, sufrirás. Eso lo dijo Buda ya hace tiempo. Bueno, yo en mi caso suscribo las palabras que mis colegas y mis queridos hermanos, amigos, han dicho, ¿no? Yo tengo, y muy brevemente, mi estructura mental compuesta por ciencia. Yo soy muy científico, ya me conocéis. Pero poco a poco vas variando y te vas dando cuenta de que todo eso, pues la verdad es que empieza a quedar un poco más de lado. Empiezas a darte cuenta de que eres más humano que otra cosa, ¿no? Porque intentas buscar racionalismo a todo. O sea, nosotros ayer por la noche, a las 2 de la mañana, estábamos grabando psicofonías. Bueno, esto, Fran, lo siento, pero es que no estuviste. Pero, Y a mí tampoco me avisaste, ¿eh? pero Es bueno, que estaba en otro hotel. pero hablamos de un ti. tupido velo. Hablamos de ti. Mejor. Entonces, claro, esto no puede caer en saco roto. O sea, desde nuestro racionalismo. Bueno, pero Estoy en otro hotel. es que Oh, yeah. bueno, en fin, cosas de la vida. Pero es verdad que ocurren estas cosas, ¿no? Y ocurren estas cosas porque existe una sincronicidad entre todos vosotros, entre todos. Existe algo que os une y es por eso por lo que estáis aquí. Cuando se encuentra esa cosa, es cuando realmente te conviertes en especial para este mundo, ¿no? Por eso jamás no se entenderán muchas de las personas que buscan explicaciones a ciencia cierta a determinadas cosas. Mi padre también fue uno de ellos. Mi padre, pues como los de Josep, era bastante escéptico, hoy en día cree, pero ha sido mi principal detractor. Es decir, bueno, el que me atacaba y, oye, tal, y encima pues por mi trabajo y demás, siempre he tenido que estar con mucho cuidado para no decir tonterías, porque es que si no me iban a criticar. Gracias a Dios, bueno, pues me ha salido bien, ¿no? Y me ha salido bien porque mi forma también de pensar es así. Yo, me conocéis todos, soy completamente transparente, ¿no? Y eso quizá es lo más importante que tiene que tener una persona, y sobre todo cuando se dedica a estas cosas, que lo que ves delante es como el cristal, lo tienes que ver detrás, porque si no algo oculta, ¿no? Y eso es fundamental. Todos los que estamos aquí creo que así somos. Y eso también es una parte. Y ahora yo creo, ahora hablarán mis compañeros, pero dicho esto, tú ahora coges lo que te ha dicho Josep, lo que te va a decir Juanjo, lo que te dice Paco, lo que te dice Marta, Jesús, Fran, todos, lo unes, remuévelo y te saldrá la respuesta a tu pregunta. Es muy Dante, hablaba en la Divina Comedia esto. Qué bonito, Pedro. Bueno, pues lo mío fue todavía más extraño que todas estas cosas. Yo me crié mucho con Miguel de la Cuadra,
ha sido un gran amigo también, pero lo principal, yo con 17 años empecé a trabajar en una naviera americana, con la idea de aprender idiomas, de viajar y aprender a moverme por el mundo. Con ilusión, porque siempre la máxima de cualquier historia de estas es búscate un trabajo que te guste y no volverás a trabajar en la vida. Y lo hemos cumplido, no hemos vuelto a trabajar ninguno. No nos metamos en líos, que si se entera... Eso, y que nadie se entere, que nuestro trabajo lo haríamos gratis, que nadie se entere. No comemos. Qué silencio, ¿no? ¿No tenéis más preguntas? Mira, hay preguntas, ¿sabes qué? Patatas fritas. Estaban todavía digiriendo las respuestas. Yo estaba esperando a que terminarais, ¿sabes? Que levante la mano quien haya visto un ovni. ¿De qué? Que haya visto un ovni. ¿De nosotros? De ustedes, claro. Sí, Vale, y quien haya visto un fantasma... Sigo. Eso sí. Vale. Ahora, Si quieres te lo cuento rápido, sin titulares, ¿Se me oye, ya, no? y así lo hago ¿Se me más oye, corto. ¿Se me oye? Vale. Que Yo si quieres te lo cuento, no tengo un problema. dicen que hay veces que alguien ve un fantasma y alguien que acompaña a ese testigo no lo ve. ¿Eso es correcto? No, Debe de verlo también, ¿no? yo... Mira, me viene muy bien. Yo, en el mundo del más allá al final va al tanto el cántaro que revienta. Y yo en 25 años 5 veces he visto lo que nadie ve, o lo que tantas veces me han contado. Voy a contar una porque está Pedro, que fue muy bonita. Cuando empezamos Cuarto Milenio, claro, éramos lo de los fantasmas. Y a mí me tocaba desarrollar lo que era la parte de investigación de campo. Ya la venía haciendo de Milenio 3 con las salidas en directo, ahora la tele. Y es muy duro que en 4 Televisión, un canal de Polanco, Vivo, recién estrenado, te digan tus compañeros haciendo un making of. ¿Vas a buscar fantasmas? No. Voy a un lugar donde ocurren cosas que no tienen explicación, a entrevistar a personas que nos lo cuenten, a redescubrir la historia de un lugar marcado por la tragedia, pero que es parte de la historia, que era Belchite, y si pasa algo. ¿Te acuerdas? Me acuerdo. Fue cañero. 4 días trabajando 16 y 18 horas. Esto es así en la tele, lo que no veis, y en la radio lo que no veis se hace muchas horas. ¿Te acuerdas que estuvimos 2 noches, hicimos un programa de Milenio 3 en directo, bajo la lluvia, jugando? Cuando uno trabaja con focos y grupos electrógenos de este calibre con lluvia y vas con micrófonos, te la estás jugando. Y ahí estábamos, fue una noche fantástica, ¿te acuerdas, Pedro? Además, se puede ver en una peli que es la de Guillermo del Toro. Al principio... Coincidió que estaba Guillermo del Toro grabando El laberinto del fauno. Pudimos grabar Belchite, subirnos a 50 metros en una grúa y grabar por primera vez, porque claro, en aquellos tiempos Cuarto Milenio no es lo que es ahora. Presupuesto 0, o sea, bocatita y a correr, y a currar como enanos. La última noche, con uno de los vigilantes, se llama Pedro Fernández, en Belchite, yo vi lo imposible, y él también. Eran cerca de las 12 de la noche, Pedro y Bea estaban en otra iglesia, en San Martín, estábamos nosotros en Agustín, y digo, vamos a hacer unas pruebas psicofónicas para ver si hay algún resultado. La cosa estaba movidita. Nosotros veníamos de Ochate, que fue el primer reportaje del Cuarto Milenio, y en Ochate el operador de cámara le dio un ataque de pánico, tuvo que venir la Guardia Civil y una ambulancia. Miedo escénico, le entró una tembleque, era un circo, y íbamos escaldados porque en la tele hay una cosa que se llama nevera. Tú haces reportajes y si te falla alguno pones ese. Cuarto Milenio estuvo un año que salíamos el lunes, volvíamos el jueves y emitíamos el domingo. O sea, era límite, viviendo al límite, trabajando al límite. La última noche hacemos unas pruebas psicofónicas y en un momento dado la iglesia de San Agustín, contrailuminada con 2 focos, era la arquitectura del esqueleto de la muerte, hay fotos y están los vídeos ahí. Hacemos las pruebas y oigo un chasquido y me giré, la última capilla, tenía la entrada ahí. Y yo lo que veo es todo contrailuminado, una sombra de 2 metros que no toca el pie, que viene hacia acá. Yo ahí apreté el culillo, perdóname que hablo así, y dije, he caído. Llevamos 3 días durmiendo 3 horas. Sugestión, cansancio, me ha tocado. Veníamos de Ochate que se habían llevado un operador de cámara con telele directamente. Bueno, pues vamos a callarnos, yo con el vigilante, con Pedro, y a seguir. A las 7 de la mañana, cuando estábamos recogiendo todo, se me acerca el vigilante y me dice, mira, Fran, ha pasado algo. Yo pensaba que había tenido algún tipo de alucinación. ¿Qué ha pasado? Pues que cuando estábamos en la iglesia me empieza a relatar lo mismo que había visto yo. No hablamos.
2 personas vimos lo mismo y la certificación de que no era una alucinación, de que estábamos viendo algo además denso, osco, negro, es un egregor de olor, era algo imposible, intangible. Ha habido otras. ¿Te acuerdas cuando hicimos Belme? No está Miguel. El día que hicimos el programa en la Casa de las Caras, ojo, Cervantes es un fraude y a este señor le engañaron. Algún día lo podremos contar, lo que has sufrido con eso y cómo te han vilipendiado y te han engañado. Los de la calle Cervantes y unos cuantos más. Cuando hicimos el programa de las Caras de Belmez fue un espectáculo. Tuvimos que quitar los sensores de movimiento porque no se hacía el programa y eso lo podéis escuchar. Y estábamos todos así. No tiene por qué. Yo he vivido experiencias en las que 2 personas han visto el mismo fenómeno y eso te da validez, porque te dice que no estás alucinando, y más si no se comunican. Y pasa, ¿eh? Y pasa. El caso del Fantasmas vuelo 401, diciembre de 1972, ese accidente de una aeronave de ala ancha, piezas reinstaladas en otro avión, serviría para las coincidencias imposibles. Muchos testigos iban en el mismo avión y veían lo mismo, en diferentes partes del avión. Mercedes Ruiz, ¿te acuerdas? Es curioso eso, pero pasa. ¿Y es verdad que el OVNI puede escoger al testigo? ¿Cómo? Los OVNI. ¿Es verdad que pueden escoger sus testigos? Es que yo estoy completamente convencido de que el fenómeno OVNI va más allá de los reptilianos, de gente con 6 dedos en las manos, como decía Sombrita en la época de Cembrián. El fenómeno OVNI es muy complicado y es muy selectivo. Y como decía Fernando Jiménez del Oso, yo les mando a hacer cósmicas puñetas. Es un fenómeno que acompaña al hombre desde que tiene conciencia, que ha cambiado sistemas políticos, religiosos, que te cambia la conciencia. Los que hemos hablado con Josep te puede hablar del síndrome Diana, que es un paso más dentro del fenómeno OVNI. El fenómeno OVNI tiene un punto de manipulación que te corta el libre albedrío que a mí me parece hasta espeluznante, porque es como si, lo han dicho los padres, Antonio Rivera, Ignacio, es el gran teatro de los ovnis, es como si fuera una puesta en escena en el que tú vas, pero claro, ¿dónde te deja a ti? Si el fenómeno OVNI es un gran teatro, ¿dónde está tu capacidad de elegir? Los muñecos cósmicos, Salvador Freixedo no les decía que ninguno era bueno, ¿eh? Yo creo que ninguno de los que vengan de allí, si vienen de allí, son buenos. Si el fenómeno es extraterrestre, y es que no creo que sea extraterrestre, es multiverso. Es que, vamos a ver, tratar de, por responder a su pregunta, todo parece indicar que sí, pero no tenemos ninguna certeza y es complejo. Ayer Juanjo establecía un montón de evidencias que prueban que los dioses, que para mí como para Juanjo son de naturaleza extraterrestre, estuvieron en la Tierra. Ahora bien, ¿el fenómeno ovni actual tiene que ver con aquellos dioses que prometieron regresar? Pues yo cada vez que avanzo me doy cuenta que no son lo mismo. Tratar de encasillar el fenómeno ovni en son naves de origen extraterrestre es un error. Es una parte del fenómeno ovni, son naves de origen extraterrestre, pero hay un montón más de posibles explicaciones y de visitantes, y no necesariamente todos con explicación, desde universos paralelos, desde viajeros del tiempo, hay montones de hipótesis, pero lamentablemente no las podemos probar. ¿Podemos probar que hemos sido visitados en el pasado? Podemos apuntar evidencias en ese sentido, pero nunca concluirlo. ¿Que seleccionaron específicamente a seres humanos? No me cabe la menor duda. Es decir, ¿cuántos contactados históricos no han pasado a la historia como profetas porque no podían relacionar aquello con otra cosa que no fuera la divinidad? Porque no entendían que aquello pudiera ser un ser venido de otro lugar. Cuando en 1917 en Fátima, y este año se cumplen, en este caso, pues 100 años, ¿no?, de aquellas históricas observaciones, se aparece la Virgen a los testigos, aquellos 3 pastores, ellos lo identifican con la Virgen porque no tenían otro marco de referencias. Pero es evidente que los análisis de Fina de Armada y de Joaquín Fernández ponen en evidencia que allí pasó mucho más, que 100.000 personas estén visionando la presencia de un objeto en lo que se llamó la danza del sol, que las ropas de un día lluvioso se secaran inmediatamente con el paso de aquella luz, que distinguieran en el interior una figura de tipo humanoide, que los dibujos dejaban claro
que sus vestimentas no tenían que ver con la Virgen, sino más bien con un ser con escafandra, y que después Lucía dos Santos, cuando es trasladada a Portugal, se le cambia el testimonio para acotarlo y amoldarlo a la fe católica, pues es más que una evidencia. Con lo cual, si esos son extraterrestres, han elegido a esos 3 niños. Era un mensaje para ellos. Mensaje que, por cierto, en las mesas espiritistas se había avanzado mucho tiempo antes. Incluso la prensa de la época buscaba otras personas que hubieran contactado con aquellas mismas entidades que decían que esa fecha iba a tener lugar la observación. Sí, claro que seleccionan, pero es como el fenómeno paranormal. ¿Somos nosotros quienes queremos sentirnos seleccionados o realmente el fenómeno es el que nos da las pistas? Después, si me permitís, después también existe el factor persona, porque también hay personas que afirman haber visto un ovni y resulta que ese ovni no era tal, pero te das cuenta después de muchas horas de hablar con la persona, de acudir al lugar. Y cuando, lo digo porque esto me ha ocurrido a mí, hacer un montón de kilómetros, entrevistar a la persona en diversas ocasiones durante muchas horas, y cuando decides ir, porque es un poco efímero también, no sé si estaréis de acuerdo conmigo, fenómeno ovni en sí es un poco efímero, porque aunque yo fuera con el señor al lugar, ese ovni no iba a volver a aparecer. Pero bueno, la cuestión es que este señor estaba súper convencido. Tamaño, luces, color, el tiempo que permaneció en el aire, la forma que tenía. Y una vez que llegamos al lugar, le digo, bueno, ¿dónde viste el ovni? No me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pero si sabes cómo era, la forma triangular, el ruido que hacía, no lo recuerdo. Bueno, digo, vamos a hacer una cosa. Enséñame dónde tú vivías en este pueblo, en qué casa veraneabas el verano que tú fuiste testigo de este fenómeno. No me acuerdo. Bueno, ¿me puedes enseñar dónde el camino que seguiste para comprar la leche el día que te topaste? No me acuerdo. Pero entonces me vino a la mente otra cosa. Me vino a la mente que cuando yo entrevisté a este testigo de un supuesto ovni, me explicó que había tenido una infancia dura, que había sido, bueno, pues preso de malos tratos por parte de su familia, algo que le había marcado por completo no solamente su infancia, sino su juventud, y entonces até cabos. Claro, até cabos, y es que creo que para tapar ese trauma infantil, que era bastante grave, este chico creó en su mente un ovni, de tal manera que olvidó todo aquello que le tocó sufrir. Esto es un caso aislado, no quiere decir que todos los casos sean iguales, evidentemente, pero yo llegué a la conclusión de que este señor creó eso en su mente es decir, habían discurrido unos 40 años desde que tuvo la experiencia, porque la vivió con 8 o 10 años. La cuestión es que prefirió pensar que había visto un ovni y que había estado observándolo durante 15 minutos en el cielo, a pensar que le estaban matando a palizas. Pero esto es un caso aislado que cuento yo como parte integrante del caso. La sociología del fenómeno ovni que va un paso más allá, ¿no? El mejor estudio sobre ese paso del que habla Marta lo hizo Josep, se llama Síndrome Diana. Joder, lástima que no se le dé más bombo. Pero bueno, el fenómeno ovni lo podemos unir a los seres elementales, lo que pasa es que Jesús es humilde. Puede que sea esta noche o cualquier otra cuando usted se encuentre con ella, con su incómoda y silenciosa compañía. Aquí todos lo llaman la luz de los muertos, el candil de los muertos, con la luz del pardal. Porque el fenómeno ovni tiene otra vertiente. Mira, al fenómeno ovni le tengo que agradecer, seguramente todos le agradecemos algo, que nos ha ayudado a aprender en astronomía y hemos vuelto a mirar al cielo. Maravilloso. En psicología, y hemos aprendido a redescubrirnos. En mitología, porque muchas de las luces populares, como bien bautizó Jesús, se podían relacionar con luceros. La llum de Manresa, la luz de Mafasca. Al final, el fenómeno ovni, perdona Marta, yo me quedo con lo que me ha enseñado. Para saber qué hay detrás del misterio de los objetos volantes no identificados, de las luminarias, ha provocado que cualquiera de nosotros
seamos autodidactas como vosotros, leamos en diferentes materias para saber qué hay detrás. Yo me quedo con eso del fenómeno ovni. Me dejáis que cuente una Sí, sí. ahora es que ha dicho la luz del Pardal. Os voy a contar una cosa y que quede aquí. Sí, ahora que no nos están vemos. grabando. Tienes 3 cámaras de televisión. Los de Mindalia están ahí, que los veo. Hola, Tony. 3 cámaras Hola. de televisión. La Luz del Pardal, pero Sí. la Luz del Pardal está en Albacete, hace un triángulo entre casas de abajo. Yo recuerdo que Peña Fran estaba- Rosa y Peñas de San Pedro, y esa luz es que era tela marinera. Yo recuerdo cuando hablábamos con Cristino Cuerda Felipe, que lo sacamos Lorenzo y yo en Enigmas, pues la Luz del Pardal la destripamos, la sacamos a la luz en Onda Madrid, y se colaba por las casas y hacía movimientos poltergeist. Cristino Cuerda Felipe, que era el primer mayoral, veía unas luces y decía, cuando aparece suenan las cadenas. Se metía en los coches, acompañaba. Es que Había es eso. postas, en vez de ir a por el lobo, a por la Luz del Pardal. O sea, aquella luz, fuera lo que fuera, era infernal. Y os puedo asegurar que cuando nos reuníamos al principio, que fue una época maravillosa, que nos reuníamos 30 locos allí a pasar la noche, hubo situaciones de todo tipo. Eran Desde límites, sacar el guarda una escopeta, veros de aquí, Sí, veros sí. para allá, a momentos de histeria, porque ya no sabías ni dónde estabas después de tantas horas. No se me olvidará No, nunca no, a mí la tranquilo. mujer aquella. ¡Oh! Yo regresando al tema anterior de lo del fenómeno ovni, yo ahora voy a meter un poco de miedo. Ya que os metí miedo ayer por la mañana, os voy a meter un poquito más. Estoy muy de acuerdo con Fran, todo el tema que ha comentado de que el fenómeno ovni está muy relacionado con la manipulación. Manipulación humana, pero sobre todo manipulación ovni, de ellos mismos, ¿no? Y esto ya lo contaba mucha gente, lo contaba Salvador Freixido en sus libros, ¿no? El tema de la granja humana. Os tenéis que plantear, a ver, está muy de moda pensar que el universo es, permitidme la expresión, happy flower, ¿vale? Que el universo es, el cosmos, es puro amor, ¿m? Que caen flores de las galaxias. Eso no es verdad. Desde mi perspectiva no es verdad. Mirad, también lo menciona Carlos Castaneda en sus libros, el chamán Jackie, que entrenó a Carlos Castaneda en estados de conciencia, le dice en el último de sus libros que el mayor descubrimiento de los chamanes mexicanos, los antiguos, fue que el universo era predatorio. Predatorio viene de presa, de caza. Que hay especies que son la presa y hay especies en el universo que son cazadores. Y sería muy tonto pensar que los seres humanos somos el top, ¿no? El top gama de la evolución. Igual que aquí en la Tierra tenemos a pobrecitas gallinas encerradas en cubículos que no pueden ni mover el cuello ni siquiera para picar el grano, y lo vemos como algo normal, porque es una raza inferior, y luego nos las comemos. ¿Por qué no pensar que hay otras especies del universo que están aquí y que se alimentan de nosotros y que somos como una granja para ellos? Evidentemente no comen nuestra carne, pero lo que decían los chamanes mexicanos y mucha más gente, como digo, como Salvador, que escribió muchos libros sobre el tema, varios libros, es que a lo mejor se están alimentando de otro tipo de energía. A lo mejor se alimentan de nuestra energía emocional. Y a lo mejor muchos de los arrebatos que tenemos... Todo es mucho más simple. Y a mí me gustaría aportar un granito de arena al respecto, porque ayer me quedé con las ganas de contárselo a Antonio, que no sé si está por aquí o no. Y hoy, precisamente, le he firmado a Francisco Javier mi anterior libro, que era Aliens Ancestrales, donde desarrollo precisamente esta idea. En efecto. Y además, los científicos están poniendo ahora en solfa esa, digamos, idea de que tal vez nuestros hermanos cósmicos no sean tan hermanos, sino que sean cochinos hermanos, que vengan aquí a por nosotros. Tampoco es que vengan por nosotros, es que si alguna cosa nos enseña la vida es que tiene que abrirse camino, y que para abrirse camino unos se destruyen en los otros. Es lo fundamental, la supervivencia. Y si algún propósito tiene la vida es sembrar el gen para una próxima generación. Y ahora ustedes pónganse en una situación de una civilización ya avanzada o no tan avanzada, puede ser igual que la nuestra, que se encuentra en una galaxia muy, muy lejana, que diría George Lucas, y que
se enfrente a la tesitura de su propia autodestrucción. Miren, la Tierra hoy día sabemos que tarde o temprano morirá y hemos empezado a despertar una conciencia de migración. Estamos empezando a viajar en el espacio con el propósito de encontrar una nueva Tierra para que, llegado el momento en el que los recursos hayan terminado, podamos nosotros ir a vivir allí. No se lleven a engaño, no vamos a ir todos, van a ir los que tienen pasta para poder marcharse, ¿eh? O sea, váyanse a acostumbrarse. Pero en algún momento esa civilización que no tiene la tecnología para hacer viajes interplanetarios, como hoy no la tenemos nosotros, dice, bueno, ¿de qué manera podemos preservar nuestra huella? ¿Podemos sembrar la vida en el universo? Y eventualmente lo que hace es sembrar de esporas vegetales, de semillas genéticas, el espacio, lanzando un mensaje en una botella al espacio. La gravedad se encargará de llevarla a mundos, y habrá mundos donde se den las condiciones para que prospere y otras a las que no. Pueden pasar, esto es un organigrama, pueden pasar dos cosas. Una, que la civilización se destruya y desaparezca, o que haya superado ese momento de autodestrucción y desarrolle, por lo tanto, avance en la tecnología y desarrolle la posibilidad de hacer viajes interplanetarios. Entonces, los científicos de 200 años más tarde dicen, oye, ¿os acordáis de aquella misión que lanzamos con nuestro material genético? ¿Y si la localizamos? Y esa gente viene a la Tierra. Dice, mira, estaba ahí. ¿Y en la Tierra qué ha sucedido? Que llegó aquella primitiva nave con el material genético y sembró la vida aquí. Esa es una teoría en la que yo creo. Que llegó la vida de fuera. Y dicen, ostras, las condiciones del planeta, como ahora estamos mirando nosotros a TRAPPIST, son buenas. Ya tenemos una casa para el futuro. Vuelven y comunican a los demás. Tenemos el planeta ideal. O puede que ese primer contacto no fuera un contacto, que les diría yo, físico, sino que lo estuvieran viendo como nosotros ahora estamos viendo a este sistema solar recientemente descubierto. En cualquiera de los dos casos, cuando finalmente vuelven, ya ha germinado la vida en nuestro planeta, se ha desarrollado un homínido en el que inciden directamente. ¿Para qué? Para que les guarde la casita y les dicen, prometemos regresar. Ellos los adoran como dioses, igual que hacemos en los cultos cargo que han sucedido, por ejemplo, y han sido estudiados por los sociólogos durante la Segunda Guerra Mundial. Prometemos regresar. Se van. Y en esa promesa de regreso nosotros ponemos la esperanza porque creemos que son dioses. No son dioses, son gente como nosotros, que come, que bebe, que mea, que caga, que se reproduce y que muere. Y por lo tanto, pueden pasar dos cosas. Que cuando regresen a su mundo, ese mundo ya no exista y por lo tanto estemos liberados de ese regreso. O puede que estén esperando a que los recursos de su planeta estén ya tan diezmados para llegar en masa y vengan hasta aquí. Y si eso sucede, esas alertas que la comunidad científica nos está lanzando son para echarse a temblar. Porque puede que realmente ese mismo patrón que hicieron los dioses del pasado con nosotros es el que reproduzcamos nosotros cuando nos veamos forzados a emigrar al universo. Un momentito, no lo sabéis, pero probablemente no lo notéis, pero Paco, que os está mirando, os está hipnotizando. Gracias. Don Ignacio Dalnaude es un gran investigador del mundo de la ufología. Lo veo todos los viernes en la calle Sierpe, en el Círculo Mercantil. Y me dijo en un almuerzo, Paco, me he llevado 35 años investigando algo que no existe. Palabras sabias. Palabras sabias. En cuanto a los fenómenos paranormales, yo no he visto fantasmas, yo no he visto espíritus, yo he visto fenómenos. Y desde el cerebro del ser humano pregunto, ¿qué son esos fenómenos para el cerebro del ser humano?
Y lo que he visto es un 90% de sugestión y un 10%, no voy a entrar en el porcentaje, pero fenómenos puros, complejos, muy poquito. Sugestión, bastante. Y lo observo desde el estado disociado, significa de que bloqueo el cerebro para que no proyecte. ¿Por qué aparece una persona que ve un fantasma y otra persona en el mismo tiempo lugar no lo ve? Porque son fenómenos atemporales. Y lo estamos percibiendo desde un estado alterado, una disociación del cerebro que también es atemporal. Y cada cerebro vive una experiencia diferente en el tiempo. Yo puedo estar viendo el fenómeno y puede ser que mi compañero Juan José, mi compañero Fran, no lo esté viendo como yo estoy viendo. Incluso el fenómeno puede ser una distorsión. Puede ser que una niña que me lanza una voz no sea una niña y sea un hombre. Porque también lo he observado. A través de una spirit box, una mujer hipnotizada, la proyecto hacia la habitación de arriba, le pregunta desde arriba dónde te encuentras y le dice, estoy abajo con mi hermano, pero resulta que la voz era de un hombre. Respuesta inteligente de una situación concreta, pero la voz no era de una mujer, sino de un hombre. Entonces, en el mundo de la fenomenología hay muchas preguntas que realizar sobre los fenómenos. Si yo digo que son fantasmas, si yo digo que voy a buscar agua, voy a encontrar agua. Si yo digo que voy a buscar espíritu, voy a encontrar espíritu. Pero si yo digo que voy a buscar fenómeno y no etiqueto, estoy dando más margen para observar el fenómeno más ampliamente. Y lo estoy viendo desde el cerebro, de la persona en estado disociado en el cual lo puedo bloquear y no puede desarrollar ninguna fascinación y al mismo tiempo desde la objetividad. ¿Me comprende, amigo? Pero me encanta porque por fin discrepo voy a debatir, y no puedo quedarme callado. Y yo tampoco, así que vamos. Pues lo vaya a claro, pasar porque- bien. Un momentito, antes de que debatáis, hay mucha gente que tiene preguntas por hacer. Solo se han formulado dos preguntas y vamos Jesús, una hora. yo no me puedo quedar callado. No puedo quedarme callado. Vamos. Uy, qué raro. ¿Vas tú o yo? Voy yo. Tú y remato. Vamos a ver. Un momentito, Josep. A ver, las personas que quieran formular preguntas que vayan levantando la mano y avisando a las chicas para que les vayan pasando el micro, ¿vale? Nos han puesto una banderilla. ¿Hablamos ya o...? No, espera. Primero Nos han puesto voy banderilla. George. Por favor. Porque no me puedo quedar callado frente a decir que todo es efecto de la sugestión. Espera. Que te he entendido. Que son fenómenos. Decir que es un fantasma es poner una etiqueta, en efecto. Pero fantasma no significa espíritu. Gustav Giley ya decía si la imagen del fantasma era exógena o endógena. Es decir, si estaba dentro de nuestro cerebro o podía estar exterior. Y las alucinaciones, querido amigo, no se comparten. Los hechos objetivos, si hablamos de ovnis, hablamos de captaciones radar, hablamos de fotografías, hablamos de todo lo que hace objetivo, real, en este plano y mundo de consciencia que tenemos ahora mismo, es una prueba objetiva. Y en ese sentido yo tengo que decirte que no ha estado perdiendo el tiempo en 35 años, porque él ha tenido, me las ha confesado a mí, se las ha confesado a Fran, se las ha confesado a este auditorio, sin ir más lejos en el Condesito, experiencias impactantes. Otra cosa Y, es lo y que- conoce perfectamente qué cosas hay detrás del fenómeno ovni, las objetivas y las subjetivas. Por lo tanto, para mí no es una cuestión de creencia, de sugestión, sino de información. De los fenómenos paranormales, he de decirte que es verdad, una gran mayoría de los fenómenos pueden explicarse en base a la sugestión, indiscutiblemente. Incluso te diré más, la propia hipnosis, si tú eres hipnólogo, es un dinamizador de fenómenos porque nos acerca a estados alterados de consciencia que lo que hacen es potenciar nuestras capacitaciones psíquicas. Con Ricardo González Bru, hace muchos años, en el Instituto de Ciencias Parapsicológicas Hispanoamericano, yo estuve de notario de experimentos brutales que llevaba a cabo con alumnos que eran prácticamente oligofrénicos, pero que, sin embargo, entraban en un estado sonambúlico dentro de los estados hipnóticos, el más profundo de todos ellos, y habían telepatía 100% de aciertos, 100% de aciertos.
no solamente en los test-cener, sino con dibujos que él, por ejemplo, dibujaba un barco y el otro dibujaba un barco, dibujaba una guitarra y el otro dibujaba una guitarra, y sí, un 100% de aciertos. Vamos, la cosa ya deliró al límite de querer hacer progresiones al futuro para acertar el número de la lotería, y ahí la cagaron, no había progresión. Pero yo he visto cosas en las que ustedes no creerían. Y claro, pueden no creerme a mí, pero cuando hay fotografía, cuando hay captación, cuando hay cosas que son objetivas, ya no es una cuestión de creencia, es una cuestión de información. Paco, creo en el más allá. Un poquito breve, Fran, por favor. Creo en los fantasmas, creo en otras realidades, creo en otras energías. Difiere lo que yo creo de mi trabajo como periodista o como reportero. ¿Por qué creo? Porque a lo largo de estos 25 años, todos los que tienes aquí, no hemos perdido el tiempo. Todos hemos vivido experiencias que tú no creerías y no son fenómenos. 2 ejemplos. Mira, Darnaude fue el padre de la teoría del teatro de los ovnis. Darnaude ahora está mayor. Pero todos los que estamos aquí nos hemos tirado horas y horas y horas y horas desarrollando teorías que él es el padre, como Antonio Escucha, Rivera, que igual lo decía por humo. Acércate un poquito al micro, como el Fran. teatro de los ovnis. 2, te voy a contar una anécdota. No son fenómenos, hermano. En 1993 yo trabajo en un programa de radio y me mandan a un foro de ciencias ocultas. Era más cañero que ahora, era más reporteril. Y me encuentro con una medium que ahora es mi amiga y que dentro de poco irá a Canadá a trabajar en su hogar, que trabaja con niños, Marilyn Rosner. Era un viernes, 13 de octubre, mi abuelo fallece. Yo sigo trabajando y me mandan a ese foro. Estábamos Iker, Loren, Enrique, todos. Y yo le hago la entrevista, y le hago la entrevista tipo a una vidente. Yo soy muy cañero. Creo en la evidencia, pero creo que tenemos una labor de responsabilidad. Y tengo muy buenos amigos videntes y sensitivas. Rosana, Paloma, bueno, un montón de gente. Cuando yo termino la entrevista con Marilyn, paro, para que me digas tú qué clase de fenómeno es para ti esto, porque son todos fenómenos, y me dice, ¿Keko? ¿Cómo? ¿Keko? Me iba, ¿eh? Mi casa me llaman Keko. Mis amigos, Josep lo sabe, Jesús lo sabe, Pedro lo sabe, Juanjo lo sabe. Pero Marilyn Rosner no Pero lo sabe. Marilyn Rosner no. No queda ahí. ¿Tú eres Keko? Hostias. Con el fenómeno, ¿eh, Paco? ¿Sabe? ¿Cómo? Sí. Me dice Papaíto que está bien, que no te preocupes. El único que llamaba a mi abuelo Papaíto era yo. ¿Me puedes decir qué fenómeno es capaz de romper todas las barreras del pasado, del presente, del futuro, y que algo invisible contacte con alguien y sepa de mí de todo? No me sirve la hipnosis. Te estás hablando con gente que llevamos 25 años pateando. Perdona, muy brevemente. Te cuento una que conté este lunes en televisión, de manera que te si puedo alguien, contar muchísimas. Chicos, tenemos unas si cuantas alguien lo preguntas. vio en hora punta, que me perdone, pero la voy a contar También. hoy extensamente. Porque, bueno, extensamente, brevemente, pero en toda su complejidad. Muere mi padre hace 5 años. Ese mismo padre que quemaba mis libros y que, como el de Pedro, me censuraba porque él lo que quería es que yo fuera abogado, político, en fin, como todos los padres. Quieren eso o no quieren un buscamarcianos. Y mi padre muere sin creer. Él nunca creyó. Y en un momento determinado, que yo estaba en un momento de estrés, me voy a una amiga masajista peruana, que ha estado, ella es muy chamánica y tal, pero es masajista. Y me está dando un masaje y ella me está diciendo, no sabía que se había muerto mi padre ni nada, no tenemos una relación de amistad, somos, pues eso, cliente y tal. Y me dice, bueno, tú sabes que yo tengo sensaciones y tal. Y me está viniendo la imagen de un señor bajito, de pelo cano, rizado. Coño, debo estar muy sugestionado. Está describiendo a mi papá, pero bueno, estás afectado. Por eso cualquier cosa que te digan la vas a relacionar con él. Pero es que utiliza un código que a mí me rompe los esquemas. Lo mismo que a Fran, ese Keko le llega al alma, porque es como le llaman su familia. Mi padre, cuando mi hermano y yo reñíamos, solía decir, cría hijos que te sacarán los ojos, en lugar de la frase, por todos conocidas, de cría cuervos que te sacarán los ojos. Y en un momento dado, aquella mujer que está masajeando me dice, ¿te dice algo la frase, cría hijos que te sacarán los ojos? A mí, bueno, ahora lo estoy contando y se me eriza otra vez, se me puso el pelo
como escarpias. Me levanto porque me impresiona y cae. Había una bandolera en la que yo tenía mi documentación, la cartera, en fin, a 2 metros en una silla, pum, cae, puede ser por efecto, qué sé yo, del aire, del momento espasmódico en el que viví, y la única cosa que sale de allí es la esquela de mi padre. Hombre, yo no creía mucho en espíritus, pero para mí aquello era una prueba fehaciente, una tremenda sincronicidad que se produjera. ¿Cómo pudo saberlo esa mujer? Eso... Puedes hablar de telepatía, puedes hablar de 1000 cosas. Eso es un fenómeno, desde luego. Es un fenómeno. Inteligente, ¿eh? Pero no se puede negar que hay una inteligencia. Es bonito, admirable, es una pasada. El mundo de los fenómenos es súper complejo. No, que no son Dijo fenómenos. don Ignacio Danlaude, llevo 35 años investigando algo que no existe. Que no, Paco, ¿Qué me dijo él? ¿Qué me dijo él? ¿Qué me dijo él con el Paco, mensaje? Paco, ¿Qué me dijo bueno, con el mensaje? Paco. La complejidad y la profundidad del fenómeno es tremenda. Que Ignacio Danlaude, que le conocemos hace 20 años, no Sí, del Ateneo, sí. de horas y horas y Sí, horas, sí. en el Coto Doñana, Sí, en Montes. sí. Ignacio Danlaude ahora está mayor, no sé lo que te dirá. Yo te digo que a todos los que estamos aquí, durante 15 años, creían extraterrestres, creían en humo, hemos perseguido, hemos desarrollado teorías, hemos aprendido. No me vale de que Fran, persigue una tontería. Fran, me contó Ignacio la Danlaude historia es de uno los de hombres los negros que grandes- llamó por teléfono. Y Vamos bien. Ignacio Danlaude es uno de los grandes de la Me ufología contó de la este país y historia ahora de los está hombres mayor. negros que llamó por teléfono. Y es injusto. Bueno, Que chicos, él si os me parece... dijo eso 35 Perdón, años en Paco, el sentido. Sí. Paco, si os parece, podemos continuar esta conversación porque ya creo que está cogiendo un tono personal, ¿vale? Vamos a seguir con el público. Esto es Siguiente lo que pregunta, gusta. por favor. Siguiente pregunta. Sí. Micro, por favor. Acércate al micro. En el tema de los fenómenos, tanto así como lo que decía ahora del sensible, de que se siente cosas, yo también presiento cosas, también te puedo decir cosas, pero también proyecto cosas. Entonces lo que proyecto es un fenómeno, no estoy viendo un fantasma, estoy proyectando un golpe. Que no. Fran, lo he hecho. Lo he hecho. Pero que es que no acabo de entender el concepto, es un fenómeno. Lo he ¿Qué? hecho. No te ¿Y puedo dónde decir, quedan he los movido padres? algo. Escúchame, Puede ¿dónde ser- quedan? Vale, me parece perfecto. Decidme para qué sirve los estudios de Meyers, de Charles Richard. ¿Sabéis quiénes son Charles Richard? Sí, Meyers. también. ¿Me podéis ¿No lo sabéis? Vale. Cuando nace el espiritismo hay 2 instituciones científicas con premios Nobel que estudian los fenómenos y hacen teorías. No se quedan en son fenómenos. Claro que sabemos que hay proyecciones. Claro que sabemos, se llaman poltergeist. Con Exacto. fenómenos, sí cama y sí capa, pero no vamos a hacer esto una enciclopedia para cerebro, cuando tú psicología. estás sugestionado, Pero lo que puede te estoy proyectar. diciendo, que no os quedéis en los fenómenos, que hay más. Déjale que desarrolle la pregunta. ¿Eh? Bueno, ahí es el fenómeno ovni. Pero Y dale. tú mismo puedes proyectar una Claro. sombra, un golpe. Claro. Tu sugestión puede hacerlo. Si no te estoy diciendo que no, mira, Yo no digo que no existan los fantasmas, del un 90% de los casos de ovnis y de fantasmas que hemos investigado, lo que vosotros no sabéis es que nosotros desechamos el 95%. A eso me vengo a referir. Ya, no pero es que a mí, todo lo que se ve en fantasma. pero os dije en mi no todo. conferencia que a mí no me interesa hablar de fenómenos, me interesa ese 5% que pone en jaque todo. Exacto. Pues pero ya yo está, lo lo que demás no me refiero es que interesa. no todo lo que se ve o se oye Pero lo puede demás ser no un me fantasma. interesa, me interesa ese que rompe que hay algo más que se puede, que va de lo de medir y tocar, que me interesa algo más que se tiene que etiquetar. Ese 5% es el que me gusta y ese 5% me habla de dioses que vinieron en un momento aquí a enseñarnos, supuesto. de Ahí estoy de entidades que hay en otros mundos, física cuántica, la teoría de las cuerdas, Planilandia, de esperanza. Porque yo voy a casas encantadas a investigar, pero yo no sé si lo dije el viernes, porque como eran tantas cosas y tenía tan poco tiempo, estoy harto de que las casas encantadas, las fantasmas, las psicofonías, las ouijas, que el mundo del más allá, del espiritismo y el de los fenómenos paranormales es mucho más rico y positivo, que no hay que dar susto, que el susto es para vender, para conseguir un índice de audiencia, pero que si vosotros sois sinceros, yo con mi abuelo, yo sé que el mundo es maravilloso y ¿sabes lo que te da? Esperanza. Te hace valorar la vida de otra forma. Yo entrevistaba a Mercedes Ruiz después de ese accidente del 401 y ser testigo de las apariciones oficiales de Bob Hoff, Don Repo, y ¿sabes qué me decía? Lo que me han dicho, y a ellos todos
no te hablo de uno, miles de personas que hemos entrevistado en ese tiempo, cambió mi vida. Dejé de tener para ser. Cambiaron mis valores. Porque esa experiencia, con tu ángel de la guarda, llámalo como quieras, Enrique sabe lo que hoy, es luz. Que estoy harto de fenómenos, de ouijas, de psicofonías, que es mucho más bonito y enriquecedor de lo que os creéis. Lo que pasa es que, desgraciadamente, vivimos en un sistema tirano que se mueve por intereses y vende más un sustito y una ouija que contarte que mi abuelo me dio un guiño, que mi abuelo me dio un guiño. ¿Cuántas personas, levantad la mano, habéis tenido experiencias con familiares que yo llamo ángeles? ¿Levantar la mano? Espérate que tenemos un reportaje para todo un año de tele. ¿Lo veis? Qué manía de hablar de fenómenos, de sustito, de proyecciones, que no, que es tangible. Ah, pero nosotros es que ya hemos pasado esa fase también, ¿eh? Vale, siguiente pregunta, por favor. Un segundito solo, una pequeña reflexión, ¿no? A poco de lo que habéis dicho, pequeña, muy breve. Además voy a unir dos aspectos de los que han dicho mis compañeros, que es el fenómeno ovni y el fenómeno fantasmal, de fantasmogénesis. Mi opinión personal, mi reflexión personal. Descartando los fraudes, estoy hablando del auténtico. Para mí el fenómeno es real, ¿de acuerdo? El fenómeno ufológico y el fenómeno de fantasmogénesis es real. Y cuando digo que es real, lo digo desde el punto de vista que lo dijo Jung cuando estudió sobre cosas que se ven en el cielo. Es decir, tiene una parte física y hay una parte psíquica. El error que cometemos todos, incluidos los que investigamos, muchas veces que pensamos o que solo es psíquico o que solo es físico. Es decir, cuando juntamos las dos cosas, a partir de ahí empezamos a tener un atisbo de la realidad, y utilizo la palabra realidad con mayúsculas, la percepción de nuestra realidad. Si desligas cualquiera de esos dos factores, nos metemos en una maraña y un laberinto que no salimos. Uno, que solo es un fenómeno psíquico provocado por nuestra mente, es la sugestión, y otros que sí, que aparecen ovnis físicos o que los fantasmas los puedes producir a tu antojo. El condicionamiento mental, es decir, nuestra mente es la que abre o cierra la puerta muchas veces a que se produzca la experiencia paranormal. Y por eso muchas veces es indescifrable, porque no lo puedes manifestar con palabras, porque a veces es un mensaje que te están dando a ti. Y cuando le pones nombre, lo estás limitando. Y a partir de ahí surge la polémica. Porque si alguien dice, Dios me habló, ya, no, pero Dios no, porque no existe y tal. Y a partir de ahí se diluye todo. Por tanto, poco para unir, digo, y esta es un poco mi reflexión. Siempre que hablemos de estos fenómenos, desde mi punto de vista, el fenómeno es real, que no se engañe, que no os diga que los ovnis no existen y que los fantasmas no existen, existen. Otra cosa es la percepción de la realidad que tiene el testigo de turno cuando aprecia o vive esa experiencia. Hay una parte física y hay una parte psíquica, y por ahí creo que van los tiros. Absolutamente de acuerdo. Vale, muchas gracias. Bueno, aquí. Por favor, proceda. Reiterar daros las gracias por vuestra cercanía, vuestra entrega, y me alegra que haya una mujer en la mesa en esta semana que reivindicamos la presencia de las mujeres en todos los ámbitos. Bueno, yo tendría una pregunta para cada uno, pero me la voy a dirigir a Pedro. Espero tener más ocasiones y haceros más preguntas. Ahora le pregunto a Pedro porque tengo una curiosidad con la psicofonía, si hay interacción, si hay diálogo, si eso... Aquí nos muestran unas palabras, una frase pequeñita, pero hay más interacciones y yo tengo curiosidad en saber sobre eso. Pues gracias. Gracias. Muchas gracias en nombre de mis compañeros por los comentarios. Y aprovecho para suscribir las palabras de Jesús, que es indudable, y las de Josep y las de Fran, y las de creo que todos, incluso el propio Paco, que bueno, pues al fin y al cabo creo que piensa así. Desde lo más interesante, desde las psicofonías más pequeñas hasta las más grandes, más largas, más tormentosas, pues para mí tienen una importancia tremenda, ¿no? Yo he grabado mimofonías sutiles, he grabado psicofonías pequeñitas que, bueno... No sé, yo estuve en el Santo Sepulcro, me dejaron experimentar allí, me metí con un grabador, mi pequeño Aiwa que siempre llevo en los viajes, en algunos, y pude obtener una voz sobre la losa que supuestamente se cree que formó parte del sepulcro de Jesús, ¿no? Estuve allí pudo captarse una serie de energías interesantes y para mí es importante. Y fijaos, es un lugar pues
creo que muy importante para la cristiandad. Bueno, he estado en la Gran Pirámide, he grabado psicofonías en el sarcófago, allí con la pirámide cerrada, con Luisito. Y bueno, tela. He estado en Stonehenge con la puerta cerrada, grabando psicofonías justamente en el medio para ver si allí... Bueno, he grabado psicofonías en muchos lugares y todas, como habéis visto ayer en el programa, pues hablábamos de las de Jack el Destripador y demás, pues me han hablado y yo las he comprendido, o han hablado a los que estábamos allí, ¿no? De una forma o de otra. A lo mejor el susurro más mínimo, o más pequeñito, más nimio, te puede llegar a producir una sensación muy poderosa, muy fuerte. O a lo mejor la conversación más larga te puede llegar a producir, bueno, pues la mayor de las indiferencias. Y ayer estuvimos escuchando una psicofonía mientras estábamos cenando, después del programa, que de verdad yo cuando la grabé me asusté. No sabía. ¿No puedes ponerla para que la escuchen? Ay, sí. Sí, venga, porque les aseguro que no van a dormir hoy. No. Hay una cosa. Bien, vamos a intentar ponerla. Tenemos tiempo solamente para 2 preguntas más. Vale, la de una este cosa señor. os voy a decir, para que no se quede así. Que yo Aquella señora que también había levantado la mano. A Paco le quiero un montón, los dos somos iguales de ¿Y a mí no me quieres? Lo que pasa es que, escucharme, Ignacio de Arnaude dice que ha perseguido un fraude porque no habla del fenómeno ovni. Habla de humo. Que ya lo he dicho. Venga, claro, vale. Y humo es un fraude. Fran. Humo es un fraude. Ojo, un fraude Venga, en el después. que no están exentos los Pero fenómenos no quiero tampoco. que se quede este rollo. Bien. Que Paco y yo no llevamos fenomenal, pero que hay que aclararlo. Mientras porque tanto, la ¿la gente- tienes, Pedro? Alfonso, un segundo. Ay. Lo que dijo Ignacio era que 35 años persiguiendo un fenómeno que era complejísimo, profundo, Paco. vasto, intrincado. Paco, dejamos la conversación esta para que no después. perder el tiempo. Posterior. Bueno, ¿queréis? Bien. Pero vamos a contar el cambio del significado, cómo cobran. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, esta Vale. psicofonía fue grabada en Londres en una investigación que hicimos hace... Para dar expectación, si hay alguien sensible que tenga problemas cardíacos y tal, que abandone la sala. No es broma, ¿eh? No es broma, no. La vamos a poner ahora que Anoche cenando hacemos la fotografía con palabras. Miguel Blanco no prefirió no emitirla en el programa porque es muy fuerte. Estáis advertidos. Ya, ¿vale? Cenando decir que nosotros lo hubiésemos puesto. Sí. Juanjo y yo hubiésemos hecho hasta un programa de 2 horas con eso. Venga, vamos, por favor. Fotografía Muy con sensible. palabras. Se grabó en la iglesia de San Bartolomé de Great, San Bartolomé el Grande, en la que se han grabado películas como 4 bodas y un funeral, como Shakespeare in Love, Sherlock Holmes y otras muchísimas películas. Es impresionante. Es la típica, iglesia que entras y dices, hostias, vámonos de aquí que ahora salen los muertos, ¿no? Sí. Mirando para detrás. Mirando para atrás, sí. Bueno, entramos Bea y yo. Naraya, menos mal que no nos acompañó, porque si no, Naraya es mi hija, porque si no, no hubiéramos podido grabar. En una ocasión me dijo, papá, yo no entro ahí, y no quiso entrar. Bueno, Tú preguntas. yo pregunto el nombre de, lógicamente estábamos haciendo una investigación sobre Jack el Destripador. Y, bueno, pues, ¿cuál es tu nombre, no? Bien, yo voy a poneros, si esto me deja, como pueda, ¿vale? No hace falta que ni la prepare, ni nada de eso. No, seguimos tercera prueba en la iglesia de San Bartolomé. Seguimos tercera prueba en la iglesia de San Bartolomé. ¿Oí las campanas? El aparato grabador, mientras que pasa, yo voy explicando un poquito. El aparato grabador estaba, Bea estaba aquí, yo estoy aquí y el aparato estaba en el centro, estábamos sentados, ¿vale? De hecho, yo me muevo en una silla de esas de mimbre y se oye incluso mover. Hay un momento en el que... Pedro, yo no me lo creo, ¿eh? Pero cállate.
unos pasos de un fraile que pasaba. No way. Que traducido sería ni hablar. De ninguna de las maneras. ¿Quién cojones habló? Ni hablar del nombre. Y perdón, creo que hay un niño, bueno, tú tápate el oído. Esto yo personalmente no tengo una explicación, no sé, o sea, esto forma parte de las cosas desconcertantes. Cuando yo escuché la respuesta, no daba crédito. Yo llamé a Bea y le dije, Bea, mira lo que se ha grabado aquí. Aquello era impresionante. De ninguna manera era la respuesta, la pregunta, ¿quién fue Jack el Destripador? Ni hablar, es la contestación, es una frase inglesa. Ni hablar. Y ahora No way. dirían los padres, ¿verdad?, que nos enseñaron, Sinesio Darnell, Germán de Argumosa y tanta gente que empezó haciendo transcomunicación desde cinta abierta. ¿Es la causa paranormal la que te está engañando o realmente es de Jack? Sea como fuere, la respuesta es inteligente. Y ayer compartimos lo que estábamos haciendo, porque además fue muy bonito. Estábamos cenando, Pedro vino, no la ha querido poner Miguel, seguro, joder, pues nosotros con nuestras cosas, pues yo lo hubiese puesto, pues yo sí, vamos a escucharla, yo entiendo, no camino, ¿te acuerdas? No camino. Y estábamos equivocados. Y Piedad y no, es una frase inglesa, no se habla, ni hablar. Ni hablar, era una frase hecha. Respuesta inteligente a una pregunta. Vale, siguiente pregunta, por favor, que vamos muy justos de tiempo. Como digo, 2 preguntas más, por favor. Sí, hola. Bueno, yo no es una pregunta, es responderle a este señor que no me acuerdo cómo se llama. Paco. Que yo a las 6 de la mañana que me levantaba, tenía que entrar a las 8, pero mi madre tenía un kiosco, bueno, lo seguimos teniendo. Tenía un kiosco y yo me tenía que levantar a las 6 de la mañana. Y yo a las 6 de la mañana lo que menos estoy es predispuesta ni sugestionada con ver a una persona que lleva 2 años muerta y no solo verlo yo, sino verlo yo y mi madre. Salimos, le damos los buenos días como si lo hubiéramos visto el día antes, seguimos para el kiosco y cuando vamos a mitad de la calle nos miramos las dos, se nos ponen los pelos de punta las dos y... Era Eduardo, ¿verdad? Y dice, sí. Le hemos dicho buenos días, ¿verdad? Sí, le hemos dicho buenos días. Y a las 6 de la mañana te aseguro que yo lo menos que estaba era ni predispuesta ni sugestionada, yo estaba sugestionada con mi cama. Eso es muy interesante porque parece que los fantasmas y el mundo del más allá solamente pasa por la noche. Pues era por la mañana. Los primeros estudios de la metapsíquica te hablaban de vivos. Contesta, Paco. Paco. ¿Cómo es tu nombre? No, puede hablar Concha, todo lo que quiera, escúchame. Lo que está diciendo Fran lo comparto. Es interesante que los fenómenos no solamente se dan por la noche, sino se dan a cualquier hora del día. Pasa que siempre tenemos la costumbre de la penumbra de la noche con el misterio, con el más allá y el miedo, ¿vale? Y aquí hay una cultura del misterio, miedo muy peligrosa, que autosugestiona mucho. Yo no digo que los fenómenos sean proyectados por la sugestión. Pero ojito a la hora de observar los fenómenos que la sugestión está ahí detrás y habría que limitarla. El caso tuyo es una experiencia de un fenómeno, pues claro que sí, mujer. ¿Tú estás alucinando? No lo sé. ¿Tú estás proyectando? No lo sé. Objetivamente te lo digo, no lo sé. Vamos a ver, que no lo sé. Para abrirle el kiosco a mi Pero madre. que es un fenómeno, cierto. Pero yo objetivamente no puedo ir más allá porque tengo que descartar muchos factores. ¿Me comprende mi posición, amiga? Pero no estoy en contra o a favor de nada. Simplemente digo yo que, ojito, para mí hay una cosa muy interesante con el tema de los difuntos que yo a todos los llamo los sabios. Y además es que llevaba, son los sabios del lugar. 2 años y pico muerto, Sí. que no, Mira, que no era... aquí en este teatro voy a decir, hay fenómenos. Aquí hay fenómenos. Y aquí hubo una muerte violenta.
Una muerte violenta. Aquí un hombre mató a su mujer y la tiró a un pozo, en este lugar. Bueno, eso sería interesante constatar la historia, o sea que ya tenemos trabajo Habría que para... tirar la historia, pero hay rumores, hay leyendas, se dice, se comenta, hay incluso sugestión de compañeras que dicen que le abre, deja de abrir, pero todos son, de momento son sugestiones y leyendas. Cuidadito con eso. Lo mío verifico yo que no fue ni leyenda ni nada, que lo vimos mi madre y yo, vamos. Sí, Muchas gracias. Y seguro que sí, amiga. ¿Vale? Siguiente pregunta, por favor. Sí, hola, buenos Última, días a todos. perdón, Sí. un momentito. Vamos a tener que hacer la última pregunta ya, ¿vale? Porque vamos muy justito de tiempo y tenemos que hacer el acto de clausura, en el cual ya están las asociaciones esperándonos para el acto, ¿vale? Perdonad, muchísimas gracias. Última pregunta, por favor. Sí, buenos días a todos. Voy a ser muy breve. El misterio es muy bonito, es apasionante. Estamos aquí porque nos apasiona el misterio, pero conlleva riesgos, peligros. Paco Vara lo dijo el otro día, niños que se suicidan. Mi pregunta, ¿habéis tenido alguna vez cerca una línea roja de decir, esta no la paso? Sí. ¿Y qué consejo nos dais a los que nos estamos iniciando en esto? Es decir, de aquí nunca pasar. A mí me ha cortado cuando no sé si hablar. Mira, yo he decidido no volver a hacer Ouija en público. Los periodistas tenemos una responsabilidad. Tú no sabes quién va a hacer la Ouija. Está prohibido. Hay que tener un respeto brutal. Fernando Jiménez del Oso era psiquiatra. Llevaba más de 2000 sesiones de espiritismo, de mesas giratorias y de espiritismo. Y ese hombre, psiquiatra, no hay ningún tipo de duda sobre él. No se juega con los jueguecitos. Porque los pacientes que le llegaban a él, trastornados por ese juego de Ouija en un espectáculo, no servían los mismos tratamientos. Ese componente ya no es psicológico, que es de lo que hablaba Jesús. Le dabas, ya no servía el medicamento. ¿Qué hay detrás de ese fenómeno? Algo más jorobado. Entonces, yo tomé mis normas. Nunca me verás hacer una Ouija en un programa de televisión. Paso de ser el responsable de que alguien tenga problemas porque me ve a mí, porque somos ejemplo y tenemos una responsabilidad. Paso de hacer psicofonías porque sí, para meter susto, porque tenemos una responsabilidad. Paso de invitar a la gente a invocar a no sé qué y hacer hipnosis en plan circo. No lo digo por ti, Paco? Hay un... No, coño. Te he mirado mal, Lo que te quiero decir, creo que tenemos una responsabilidad. A mí me ha traído problemas el no hacer en determinados programas lo que el espectáculo quiere, pero me siento muy a gusto. Quizás es una de las claves de la felicidad, ser coherente con lo que pienso. Yo creo que esa es la responsabilidad. Vale, última apreciación por parte de Paco, por favor. Paco, ¿habías pedido la palabra? Mira, el tema de la Ouija, yo te explico. Yo hago la Ouija con personas en estado de hipnosis en casa encantada. Y yo lo que estoy observando es cómo se comporta el cerebro ante esa situación de estrés. Y si yo bloqueo el cerebro de las personas y no piensa, la Ouija no funciona, ni se mueve. Entonces, yo estoy observando el cerebro en situaciones de estrés y quitando la Que no solo me refiero a la Ouija, sino a cualquier otro tipo de experiencias que puedan ser nocivas, negativas para personas que no tengan psíquicamente su mente muy bien amueblada. ¿Cómo es tu nombre? José, te voy a decir una cosa. Todos nuestros compañeros y todos ustedes representamos una revolución. El misterio es una revolución. Queremos una ilusión por encima de la muerte, ¿sí o no? Una transformación. De diferentes puntos de vista. Pero lo que estamos buscando es un futuro más allá de la muerte, ¿correcto? Y esto es un movimiento revolucionario del ser humano, que es lo más importante y lo más digno. ¿Qué hacemos con nuestros jóvenes? Darle cultura. Darle cultura de verdad. En cuanto al fenómeno, en cuanto al amor, los valores, la espiritualidad, vamos a ofrecérsela. Y nosotros somos los principales responsables junto con los padres de esa cultura, ¿vale? Gracias, amigo. Vale. Señores ponentes, me piden por favor una breve, muy breve pregunta, ¿vale? Con esa ya dejamos la ronda de esa mesa redonda, ¿vale? Y comenzamos con el acto, ¿vale? Por favor, proceda. Sí. Solo dar las gracias al ayuntamiento y a ustedes y hacer una pregunta que tengo, bueno, un sueño muy rápido, un sueño entre muchos que he tenido, ver yo como un ser muy querido, le están sobre su cama, hay como unos focos fluorescentes, un hexágono fluorescente y muchos instrumentos, y 4 seres muy pequeñitos le están tocando a ese señor en la boca porque tenía un dolor de muelas muy grande todo el día. Al día siguiente esa muela no la tenía.
y a la semana o por ahí esa muela le había crecido. Como este caso ha ocurrido muchos en mi casa, muchísimos. Yo me he enterado luego, preguntando en el ayuntamiento, que aquello era un asentamiento, era un cementerio judío. Para más señas, Facanías en Valverde del Camino. Facanías fue el fundador de Valverde del Camino. Nos ha ocurrido muchísimo, todo bueno, pero cosas, espeluznantes que yo me pongo nervioso de contar. Y así, y más gordas, ¿eh? Mágicas. Mágicas, Maravillosas. pero que yo no he vivido, durante 10 años no he vivido tranquila. No tenía miedo porque no me hacía nunca daño. Era todo bien. Y luego me he venido a La Palma y sigo con el mismo plan. Se ha mudado y Sí, a otra casa. Yo creí que era del cementerio aquel. Lo voy a mandar por correo unos cuantos de casos para... Pero tú, disculpa, tú estás hablando sobre un sueño. No es un sueño porque ya me ha ocurrido muchas veces. ¿En sueño o en estado de vigilia? Estoy dormida. Oigo como y veo que entran por las paredes, entran estos seres. Eran 4 en este caso. Entonces oigo unos silbidos y en el momento que entran los silbidos empiezan ellos a comunicarse entre sí. Y veo como eso fue en el año 79. Desde el 72 al 82 era muy continuo esto. Y yo lo iba escribiendo porque por la mañana se me olvidaba totalmente todo lo que había visto, se me olvidaba. Entonces muchas veces lo escribía para recordarlo. Mira, creo que tienes al mejor especialista que más entrevistas ha hecho. Se llama síndrome de Diana. Sí, ¿Cómo se llama esto? Es que me piden brevedad y es imposible. Bueno, luego si quiere ¿me puedo dirigir lo a ti? ¿Me puedo dirigir a ti en tu página web? ¿O cómo? Sí, Es que, ahora lamentablemente procedemos- apenas hay información al respecto y los únicos libros que podía ofrecerle están descatalogados, con lo cual es muy complicado. Es que llevo tantísimos años aguantando y sin contar nada de nada, y al primer congreso que he venido digo, tengo que decir algo de lo que ha ocurrido. Algo tengo que decir por lo menos. Muchísimas gracias. Por Bueno, favor. pues muchas gracias. Ya ahora, después, si quieres, puedes charlar con ellos personalmente y comentarles ese caso para que le den alguna respuesta más personal, ¿vale? Señoras y señores, vamos a tomarnos un receso 5 minutos solamente y comenzamos con el acto de clausura. Gracias.